Muy buenos días, reciban un cordial saludo, queridos amigos y hermanos de la fe. Hoy iniciamos un nuevo capítulo y un nuevo tema en este estudio expositivo de la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Y empezamos con el tema Un buen soldado de Jesucristo. Como vimos con anterioridad, vemos que Pablo hablaba acerca de ciertas personas que lo habían abandonado en el ministerio, entre ellos Figelo y Hermógenes. Habíamos también hablado acerca de un hombre fiel, un buen ministro de Dios que abrió su casa para las reuniones directamente allí, y era Onesíforo. Después de esta salutación y de haberse acordado el apóstol Pablo de la casa de Onesíforo, hoy directamente este mensaje se centra en la conducta que Pablo quería que Timoteo desarrolle dentro del ministerio. Y quiero que por favor vayamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, y vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice como tema: un buen soldado de Jesucristo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos venir delante de tu presencia una vez más y poder transmitir y compartir tu palabra, Señor, a la necesidad que existe en cada uno de nosotros, Señor, y de aquellos, Señor Dios mío, que a través de los medios de comunicación nos están mirando y nos están escuchando. Padre, guárdame, Señor, en esta hora para que sea sujetándome, Señor, al estudio y a la exposición del texto dentro del contexto bíblico, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú me respaldas. A través del Espíritu Santo sabemos que tú nos iluminas y tú nos muestras, Señor, la necesidad que tenemos, y tú hablas de acuerdo a esa necesidad. Hoy en esta hora disponemos nuestro corazón a predicar esta palabra y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Recuerde usted que esta expresión que Pablo utiliza al inicio de este verso, que es hijo mío, es una expresión paternal, porque Pablo fue utilizado por parte de Dios para predicar el Evangelio a Timoteo. Aunque sabemos nosotros, de acuerdo a lo que estábamos estudiando, que fueron dos mujeres que condujeron directamente a Timoteo a que su fe sea depositada totalmente en Cristo, y eran tanto su abuela Loaida y su madre Eunice. Y bueno, Pablo introduce la palabra hijo para hablar acerca de ese lazo, de ese entrelazamiento que Pablo tenía para con este pupilo, con este muchachito, con este pastor joven. Y también Pablo, al escribirle esta carta, le estaba recordando a su hijo espiritual Timoteo que él era una herramienta nada más que había llevado a Timoteo a los pies de Cristo durante su primer viaje misionero. ¿Recuerdan ustedes cuando vamos a 1 de Corintios capítulo 4, 17? Acompáñenme en un ratito en sus Biblias. 1 de Corintios 4:17, vemos el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y aquí las escrituras dice lo siguiente: por tanto os ruego, dice, que me imitéis, ¿no? Por esto mismo, dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recomendará mi proceder en Cristo, de manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Entienda usted que Timoteo había sido discipulado por el apóstol Pablo. Esta disciplina que empezó directamente a formarse en la vida de este joven pastor
provenía del perfeccionamiento que este maestro, es decir, el apóstol Pablo, le estaba dando a su hijo espiritual, a su hijo en la fe, Timoteo. Creo que parte de los discípulos y de aquellos que fueron capacitados e instruidos por Pablo, Timoteo tuvo el privilegio de tener un excelente maestro, y era obviamente el apóstol Pablo. Entonces, una vez de que Timoteo empezó a funcionar y a ejercer su don de pastor, Pablo pudo darse cuenta que Timoteo tenía cualidades excelentes para poder ministrar no solo en Éfeso, sino que también él ministró y viajó directamente a otros lugares con el apóstol Pablo. Es precioso saber, queridos hermanos, que la palabra apóstol quiere decir enviado, y Pablo fue directamente enviado por parte de Dios a cumplir un ministerio que era predicar a Cristo y este crucificado. Timoteo siguió directamente los pasos de su mentor espiritual, es decir, de Pablo. Pero Pablo no quería que Timoteo ponga la atención total en él. Por eso nosotros sabemos que Pablo fue una fuente, fue un instrumento de bendición para poder llevar a este joven a Cristo. Y eso es lo que todo siervo de Dios y eso es lo que todo ministro hoy en día debe de realizar. Cuando están bajo su encargo ciertos hermanos que están siendo perfeccionados para la predicación, estos hombres maduros y capacitados espiritualmente tienen que estar conscientes que simplemente son herramientas e instrumentos que Dios está usando para llevar a los pupilos espiritualmente, o a los alumnos o a los estudiantes, llevarlos a los pies de Cristo, queridos hermanos. Volviendo a 2 de Timoteo capítulo 2, notamos nosotros que Pablo expresa ese amor de Dios a este hijo amado en la fe y demuestra el interés sincero que él tuvo para con este joven. Y eso es lo que debemos pedir a Dios, que en este tiempo Dios levante hombres, siervos que tengan un interés sincero por los demás hermanos, por los demás obreros en la grey de Dios. Entonces, si en nuestra congregación vemos un pastor que se preocupa por la grey, que está constantemente llamando a sus hermanos, que está preguntando cómo han pasado, qué necesidades tienen, que se personaliza incluso de ciertos problemas que están pasando y atravesando la iglesia, podríamos decir que no es porque él sea fanático o no tenga el siervo nada que hacer, es porque Dios ha puesto en el corazón de él ese amor genuino, esa preocupación porque a los hermanos, queridos amigos y hermanos de la fe, los hermanos puedan crecer, puedan avanzar. Es necesario entender también que en la vida de Timoteo vinieron también ciertas pruebas, ciertas dificultades, donde obviamente Pablo no intervino directamente cuando el Señor trataba con Timoteo, más bien él se gozaba, como vimos la anterior vez, de las lágrimas de Timoteo, porque sabía que Cristo estaba siendo forjado en la vida de Timoteo. Esto no quiere decir que el siervo tiene que ser, o el pastor o el anciano tiene que ser cruel o sádico al ver que los hermanos menores o los pupilos en un ministerio sufren y no hacer nada. Como les explicaba con anterioridad, debemos rechazar una doctrina y una filosofía errada que lamentablemente en muchas congregaciones la están utilizando, que es el hipercalvinismo. El hipercalvinismo lo que es una corriente quietista que hace que el ministro, los hijos de Dios, no funcionen en su don y no ejerciten directamente la fe en la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado de estas corrientes. Por eso siempre he enfatizado en mis videos que he transmitido por mucho tiempo que nosotros debemos sujetarnos al texto y al contexto bíblico de una manera literal. La palabra de Dios tiene poder para transformar, para cambiar, para alentarnos. Esta carta demuestra directamente el interés genuino que un siervo de Dios debe de tener, no solo por los demás ministros, sino también por la iglesia, por las ovejitas, por los hermanitos pequeños, por los medianos, por los grandes. Es una expresión de amor cuando Pablo le dice a su hijo
le dice, hijo mío, porque espiritualmente es como que Pablo le dijera, parafraseando esta parte, saliste de mis entrañas. Es decir, Dios me usó para que predique el Evangelio y la palabra caiga en tu corazón y Dios te confirme este llamado a través de la predicación del Evangelio. Recordemos que Timoteo no había sido salvo con la predicación de Pablo, sino que él ya con anterioridad había sido escogido, apartado, desde antes de la fundación del mundo por nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo bonito de esto es que todo siervo de Dios, todo ministro, todo hermano que está colaborando en el ministerio fue ya apartado desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito especial aquí. Todos los hijos de Dios, todos los que tenemos del Espíritu Santo hemos sido apartados para la obra del ministerio. Si tú dices que naciste para cumplir tus metas, tus proyectos, tus propósitos y vivir tu vida de una forma egocéntrica, déjame decirte que Dios se encargará de dirigir tu norte, de enderezar la calzada para hacerte ver dónde debes de estar en el ministerio. Dios nos pone en diferentes lugares a sus siervos para poder servirle, sea en tu trabajo de manera secular, o sea que estés tiempo completo en la obra de Dios. El Señor quiere que seamos de bendición. Entonces, le dice aquí en el verso 1, tú pues, hijo mío, y vienen estas palabras preciosas que Pablo le escribe desde la cárcel, estando en persecución física, sabiendo que él iba a ser entregado ya al decapitamiento. Pablo aquí no le está mandando un mensaje de desesperación y de angustia. Como vimos con anterioridad, vemos que la confianza que Pablo tenía era una confianza tan firme, era inquebrantable esa confianza que Pablo tuvo para con nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios hoy desea, que a pesar de las adversidades, de las dificultades que estemos atravesando, debemos tener nuestra confianza firme en el Señor Jesucristo y en sus promesas, así como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces, Pablo nuevamente le recuerda a Timoteo, y no como fastidiándole, sino como amonestándolo como padre espiritual, como padre, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, esfuérzate. Entonces hay que tomar en cuenta, hermanos, que Pablo como un joven podía directamente tener la tendencia de debilitarse en el ministerio y también de sentir un cansancio, no solo físico, sino también espiritual, porque nuevamente sepamos que la iglesia en Éfeso no era una iglesia tan fácil de pastorear y necesitaba Timoteo la ayuda de alguien que con experiencia, con peso espiritual pueda guiarle a hacer las cosas correctamente en el ministerio. Por eso yo creo que una iglesia es bendecida cuando hay hombres que colaboran y ayudan a otros a ser edificados, a otros a madurar. Es hermoso ver que un pastor da oportunidad a otros hermanos para que desarrollen su don y para que ellos puedan funcionar en el ministerio. Ahí vemos que no existe egoísmos, no existe un celo enfermizo, carnal, sino más bien vemos directamente esa armonía que hay en el cuerpo. Pablo, él no fue un hombre enfermizo, un hombre obsesivo, de una forma carnal, a tal punto que él no es que no compartió lo que Dios le había dado, sino más bien él transmitió toda la revelación, toda la iluminación de estas cartas a su Hijo amado para que él prosiga con las pisadas del Maestro. Pero notemos aquí que él está diciendo que se esfuerce. Recordemos que Pablo sabía que este joven estaba en muchas ocasiones siendo atacado, tenía opresión tanto dentro de la congregación por parte de hermanos difíciles de sujetarse, de mujeres también difíciles y rebeldes de sujetarse en las Escrituras, de los falsos profetas que estaban asediando fuera de la iglesia y que estaban pues amenazando con sus herejías, con su gnosticismo, y más aún también en medio de una sociedad idólatra y pagana, superficial, que le daba mucha importancia a la exaltación y a la adoración de una diosa pagana falsa que era Artemisa, Diana de los Efesios, allí en esta ciudad. Entonces Pablo le estaba diciendo que se anime, que tome la fuerza necesaria a través de Cristo Jesús.
Es necesario que el ministro de Dios reconozca que no puede, para proseguir en el ministerio, no puede hacer las cosas solo. Necesita de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para avanzar. Si tú crees que somos capaces para poder llevar un ministerio y que con nuestra capacidad humana, con nuestro intelecto podemos edificar la iglesia, déjame decirte que estamos muy equivocados. Es necesario ser como este hombre, como el apóstol Pablo, un hombre sencillo, un hombre humilde de corazón, que siempre dependía de Dios para trabajar en la labor espiritual. Entonces Pablo le está diciendo que él tenía que Timoteo no debía depender de los hombres, sino que tenía que depender de Dios a través del poder del Espíritu Santo para la obra que Dios le había encomendado. Entonces le dice que se esfuerce, que se aliente, que se anime. Qué importante es, amados hermanos, esta palabra de aliento. Vemos aquí Pablo que desde la cárcel, en medio de esa persecución, allí encerrado en un lugar lúgubre y puesto cadenas. Queridos hermanos, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y de adentro de un encierro, de una circunstancia que aparentemente para nosotros es algo drástico, Pablo le da aliento a aquel que estaba libre, es decir, a Timoteo, con estas palabras: esfuérzate, hijo, esfuérzate en la gracia que estás en Cristo, que es en Cristo Jesús. Qué hermosas estas palabras. Que alguien te llame y te diga: hermano, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A cualquier santo que está pasando momentos difíciles lo levanta. Y así debemos pedir a Dios. Que hayan hombres que cuando abran su boca, de su boca fluya esas aguas de vida que se refresquen al sediento, al cansado. Mire usted aquí también, querido hermano, en el verso 2, cuando dice: lo que has oído de mí, Pablo le dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo aquí lo que está haciendo es reforzando el ministerio que Dios le había encomendado, no como poniéndose él en el centro, ni siendo él el fundamento para la edificación de la iglesia, sino él poniéndose como ejemplo y poniendo sus marcas distintivas de un ministerio que había sido entregado por Dios. Entonces jamás Pablo tuvo en su intención el querer presumir ser superior a otros, ni tampoco, queridos hermanos, el querer minimizar y humillar al resto de hermanos. Nunca yo he visto un hombre maduro que haga esto, a diferencia obviamente de la gente inmadura o de ciertos creyentes con tendencias carnales que pueden chocar en este aspecto. Pero yo les puedo decir, queridos hermanos, que Pablo le está diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Cuáles son estos testigos? En los viajes misioneros que Timoteo recorrió con Pablo, él pudo presenciar que existieron hombres también que Dios levantó aparte de él, como Bernabé. Habían otros hombres como Silas, Lucas, aquel que escribió directamente el libro de Hechos de los Apóstoles, el médico Lucas, también Timoteo. ¿Sí? Entonces, esto nos hace entender directamente que todos los hermanos que estaban involucrados en la obra del ministerio en las diferentes iglesias daban testimonio de que el apóstol Pablo era un hombre llamado por Dios a la predicación directamente del evangelio. Entonces, es precioso saber que debemos nosotros entender que el ministerio es objetivo. La gente mira cuando tú buscas de Dios, cuando tú predicas, cuando tú funcionas, y el testimonio de dos o más personas hace que el ministerio de un hombre sea fehaciente cuando camina en integridad, en obediencia a las Escrituras, es decir, a la palabra de Dios. Entonces podemos tomar en consideración, queridos amigos y hermanos, que es necesario que también seamos no solo aprobados por Dios, sino que seamos de buen testimonio para con los de afuera, a tal punto que el mensaje de la cruz no sea descreditado. Pablo, con estas palabras, lo que está diciéndole y parafraseando el verso es que Timoteo tenía que ser de una conducta casta, pulcra,
no solo dentro de la iglesia, para con los hermanos, en el trabajo ministerial, sino también en todas las actividades que él realizaba también fuera de la iglesia. Es decir, tenía que ser un testimonio vivo de que él era un verdadero siervo de Dios. Lamentablemente hoy en día, queridos hermanos y amigos, vemos que muchos llamados ministros de Dios han dado mal testimonio a la gente, sobre todo a la sociedad e incluso a las personas incrédulas, y por eso y por este mal testimonio incluso muchos no quieren venir a la fe, muchos generalizan que los cristianos son hipócritas y que no viven vidas como ellos describen cuando dicen que Cristo les da una vida de libertad interior y de paz. Entonces los malos testimonios hacen que el nombre del Señor sea blasfemado. Por eso qué importante, y animo a mis queridos hermanos de la fe y amigos que tratemos de vivir en obediencia al Evangelio, tratemos de sujetarnos a las Escrituras. Dios nos llama a que vivamos en santidad. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a su hijo en la fe, Timoteo, que practique la santidad en su ministerio y también viva directamente de Cristo en todo tiempo. El cristiano tiene que vivir a Cristo en todo tiempo. En todo lo que hace tiene que glorificar el nombre del Señor. Tengo la oportunidad de tener un chat en WhatsApp, incluso hay algunos hermanos y hermanas a los que Dios por su gracia me permite compartir mensajes y devocionales. Y una hermana que yo le quiero mucho y le envío muchos saludos, ella sabe quién es, de parte de Gabriel. Mi querida hermana me ponía: gracias hermano por compartir los devocionales. Y una salutación que yo le di fue: hermana, todo lo que tú hagas que sea para glorificar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en realidad, queridos amigos y hermanos, todo lo que nosotros hagamos debe de ser para glorificar el nombre del Señor Jesús. Aun si estamos enrolados o involucrados en lo secular, en nuestros estudios, para muchos que están en los colegios, en las universidades, aquellos que somos profesionales, aquellos que estamos aún en casa, ayudando, colaborando en ciertos horarios a nuestros padres, para aquellos que están fuera de casa y para todos los cristianos que están en diferentes facetas de su vida. Todo lo que nosotros hagamos tiene que exaltar a Cristo, y tenemos que emanar el buen perfume de nuestro amado Señor. Es decir, recuerden que nosotros somos cartas abiertas, donde la gente tiene que mirar a Cristo en nosotros. Entonces, queridos hermanos, qué importante también es que nuestro testimonio, que nuestro proceder, nuestra conducta se apegue 100% a lo que dicen las Escrituras. Esto hace de que la gente tome en cuenta que para poder glorificar a Dios, ellos miran esas actitudes y dicen: sí, esta persona realmente es diferente. Y esa es la oportunidad que Dios nos da para poder predicar el mejor testimonio, que es las Escrituras. Entonces, Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dentro del ministerio, Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo es que él tenía que tomar como base fundamental la revelación de Dios, es decir, la palabra que había aprendido de su mismo padre, que era Pablo, y enseñarla directamente a hombres fieles. Entonces, cuando Pablo habla de hombres fieles, también quiere decir que habían hombres infieles. Por experiencia, Pablo sabía que los hombres infieles no permanecían en el camino del Señor. Y hoy en día puedo decirles que lamentablemente aquellos que son religiosos, superficiales, no permanecen en el camino del Señor. Muchos vienen al ministerio por emoción, por algún impulso carnal, pero cuando viene la hora de la prueba, cuando las cosas se ponen estrechas y difíciles, desisten y huyen directamente de la presencia del Señor. Es decir, huyen de la presencia del Señor porque no quieren estar en comunión con Dios, y también de el ministerio. Dios quiere levantar hombres fieles. Sé que Dios está llamando a hombres para el ministerio. Estos hombres fieles tienen que ser, o por lo general tener, un carácter aprobado. Deben de tener un don espiritual por parte de Dios. Este don debe de estar en funcionamiento y en ejercicio, y también debe de haber una confirmación dentro de los ministerios para que esta persona sea llamada a funcionar en la obra, es decir, dentro de la iglesia.
Pablo, por medio de Timoteo y a través de este verso, abarca directamente a muchas generaciones de líderes, de siervos piadosos. Este mensaje es para nosotros, queridos hermanos. Entonces, aquí vemos un mensaje, una palabra, que lo que lleva o transmite a Timoteo es que la obra de Dios tiene que reproducirse de una manera espiritual. Y esto comenzó obviamente desde la iglesia primitiva, es decir, desde la iglesia del primer siglo. ¿Hasta cuándo? Sabemos que la iglesia se reproducirá, los ministros de Dios, los fieles hombres de Dios se reproducirán y serán esas herramientas importantes para el Señor hasta que el Señor Jesucristo venga, es decir, hasta la venida de nuestro amado Mesías. El verso 3, Pablo aquí nuevamente introduce el mensaje a Timoteo, que no es tan agradable. Y yo siempre digo, no es como un caramelo fácil de saborear. El ministerio, amados hermanos, no es fácil. Pablo nuevamente, en todos estos estudios que hemos visto, habla del sufrimiento por causa de la predicación del Evangelio. Miren lo que le dice Pablo en el verso 3, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí Pablo no le está diciendo: tú pues relájate y tranquilo, que la vida cristiana es lo máximo, no te va a pasar nada, no te va a suceder nada. Ustedes no miran ese mensaje aquí. Aquí Pablo le habla de que por causa de predicar a Cristo Jesús, él tenía que padecer persecución. Nuevamente, Pablo le habla de que por causa de Cristo se iba a levantar oposición. Amados hermanos, sabemos que este mundo está bajo el dominio de Satanás, como príncipe de este mundo. Y el diablo a toda costa trata de que la gente se desvíe de la verdad bíblica. Hace todos los esfuerzos para que la gente se pierda. He ahí Dios que levanta a sus ministros, a sus siervos, para predicar el Evangelio. ¿Usted cree que Satanás no va a querer poner estorbo en el ministerio suyo? Déjeme decirle que el enemigo va a tratar de poner muchos estorbos, pero gracias a Dios, porque Dios nos da la fortaleza a través del poder del Espíritu Santo y nos dará la salida. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios desea que nosotros seamos fieles a Él. Nosotros, amados hermanos, al único que debemos tener temor y reverencia es a Dios. Sin embargo, debemos estar conscientes que Satanás aún maquina en contra directamente de los hijos de Dios, en contra de la obra, en contra del ministerio. Pero no debemos tener miedo. Debemos declarar lo que dicen las Escrituras. Dios venció a Satanás en la cruz, avergonzó a las potestades, a las huestes de maldad y nos dio la victoria. Venga lo que venga, pase lo que pase, queridos hermanos, debemos mantenernos fieles, amados hermanos, para la obra del ministerio. Entonces, no es que las cosas iban a mejorar en la vida de Timoteo, las penalidades tenían que venir, como ya lo hemos estado viendo a lo largo de estos estudios. Y aquí le habla acerca de una terminología por la cual Pablo estaba relacionado, que es como un buen soldado. Entonces Pablo se imaginó a esos soldados romanos con sus armaduras respectivas, y de allí pues él también saca esta preciosa carta cuando les escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 6, verso 10, de la armadura de Dios. Él ilustra directamente esa armadura de los soldados romanos para hablar de esa armadura espiritual que Dios nos da. Y cuando dice el soldado, entendamos que esta es una metáfora de la vida cristiana para referirse a una batalla. El cristiano siempre va a estar en constante batalla. Recordemos nosotros que ya Cristo nos dio la victoria en posición, gloria a Dios, en la cruz cuando Él murió y cuando Él resucitó. Mas sin embargo, sabemos que hay un sistema de maldad que está operando hoy en día en el mundo. Sabemos que hay una naturaleza humana caída y pecaminosa. Y sabemos, amados hermanos, que este mundo con su sistema atrae a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos fortalecernos en nuestro amado Señor para avanzar, para proseguir en este caminar cristiano. El mundo en el que nosotros nos encontramos hoy en día es hostil, es un mundo terrible. Hoy en día sabemos, amados hermanos, que la iglesia, directo o indirectamente, está sufriendo persecución por no poder reunirse en las congregaciones por una pandemia. Es verdad, amados hermanos, yo no estoy
compartiendo el que tú no te sujetes a las autoridades, porque la Escritura dice que debemos sujetarnos a las autoridades establecidas por Dios, pero debemos entender y discernir si esas autoridades están haciendo lo que dicen las Escrituras y sujetarnos a las cosas que tengan que ver con la moral, con el orden, que por cierto Dios también lo estableció. Pero si una autoridad está contraviniendo la palabra de Dios, el mandato de Dios, yo tengo que sujetarme a la orden superior, que es la palabra de Dios, queridos hermanos. Recuerden ustedes que Martín Lutero, y me acordé de Martín Lutero, pues tuvo este problema, ¿no? Por la situación de la palabra de Dios. Cuando él supo, Dios le reveló que la justificación no era por obras, sino era por la fe a través de la gracia de nuestro amado Señor. Y se desbarató toda esa estafa tan grande que la iglesia en ese tiempo pues estaba realizando para con las personas al imponerles cierta clase de indulgencias y mintiéndoles que si daban cierta clase de bienes o dinero, el alma de sus seres queridos salía del purgatorio. Hoy en día, lamentablemente, hay denominaciones y congregaciones que practican esto, y esto es una herejía, es algo satánico y debemos denunciarlo. Nosotros sabemos que la salvación es únicamente a través de la gracia por medio de la fe. Y de allí, pues que nosotros defendemos directamente la doctrina de la sola gracia, de la sola fe, de la sola escritura. Y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado en esta tarde, en esta mañana, de poder compartir la palabra. Entonces, queridos hermanos, gracias a Dios por esta carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual en la fe, Timoteo. Le dice que él tenía que llenarse de valor para poder enfrentar las adversidades por causa del Señor. Ninguno, dice, que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, así como un soldado llamado a cumplir ese deber, y tiene que ser disciplinado ese soldado y separarse por completo de los asuntos cotidianos de la vida civil, así el verdadero Hijo de Dios, el cristiano, para poder servir al Señor, debe impedir que las cosas del mundo, que la tentación y que todo lo que hay en ese sistema lo distraiga para servir a nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios por esta tarde. Soy su amigo Gabriel. No me queda otra que mandarles un fuerte abrazo a todos aquellos que están en nuestro canal Fuente de Vida Eterna Ecuador, y les pido de forma especial, oren por este ministerio y por quien les habla, para que el Señor me conceda la salud y la oportunidad de poderles exponer las Escrituras. Estamos allí en YouTube, en nuestro canal Fuente de Vida Eterna Ecuador. Si desea, puede suscribirse para poder recibir los mensajes que estamos transmitiendo. Nuevamente, de parte de Gabriel, les envío un fuerte abrazo. Les deseo que tengan desde ya un buen fin de semana y que Dios los bendiga. Hasta pronto, hermanos.